Señor les bendiga a nuestras familias. Hoy estamos terminando nuestra serie de predicaciones sobre valentía extrema. Y hoy vamos a ver lo importante que es tener el valor para enfrentar esos rótulos del pasado que el Señor puede quebrantar y darnos una nueva vida. Pero hoy quisiera hablar brevemente, antes de empezar la exposición, de la próxima serie de predicaciones que nos convocará desde el próximo domingo hasta el final de mes, el día de las letras escarlata. Las próximas prédicas van a estar enfocadas sobre esas últimas palabras del Señor Jesús. Fueron pocas, pero definitivamente trascendentales e importante conocer su significado. Eso vamos a estar viendo en los próximos domingos, inclusive Viernes Santos. No vamos a tener servicio el Sábado Santo, pero sí el domingo de Resurrección. Entonces, aquí están los temas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Todo se ha cumplido. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas prédicas en particular también nos va a ayudar como comunidad para presentar el Evangelio de salvación. Y en todas las prédicas vamos a llamar a aceptar al Señor, o sea, va a ser una buena oportunidad para tomar esa decisión si no la hemos tomado, pero también para invitar a otros que necesitan, en una época donde muchos están sensibles a la verdad espiritual, que puedan tomar su decisión por Cristo. Entonces les animamos a ello. Pero hoy el tema que estamos tratando es cómo algunos rótulos del pasado siguen marcando nuestra vida. Y aún como cristianos vivimos de acuerdo a ese rótulo, esa idea, ese a veces sobrenombre que alguien nos colocó, que nosotros mismos nos creímos. Y seguimos viviendo bajo los límites del pasado. En nuestra vida cristiana debe ocurrir que si alguien que nos conocía de antes de ser creyentes nos conoce ahora y nos volvemos a encontrar, alguien debe decir: pero tú ya no eres la misma persona así o asá del pasado. El problema para muchos creyentes es que hoy seguimos viviendo, a pesar de que tenemos, como hoy hemos cantado, el Espíritu Santo, el Padre que nos ama, la obra perfecta de Jesucristo, la tenemos ahí, pero seguimos presa de esos rótulos del pasado. Voy a explicar un poquito qué es eso de esos rótulos del pasado. Hay personas que siempre que se dice un nombre, el nombre de esa persona se asocia con algo. Por ejemplo, veamos estos personajes de la literatura o del cine. Cuando uno menciona a Atila, ¿qué es lo que viene? El uno, o el rey de los unos. Cuando menciona a Conan, el bárbaro, ¿cierto? Cuando menciona a otro personaje de la literatura y del cine, Billy, ese es un poquito más difícil, Billy de Kid. Uno para de toque tierno, Winnie de Pooh. Siempre que se menciona a uno de estos personajes viene una historia detrás. Y muchos tenemos esto del pasado. En mi vida casi siempre, sobre todo en el pasado, ha sido ese marcado como el tipo serio o callado. Pero hay otros mucho más complicados y difíciles de manejar. Encuentro que personas viven todavía bajo el rótulo de: es que este es un perezoso. No, siempre ha sido irresponsable. No es bueno para manejar el dinero. Siempre ha sido una persona insegura. No, este o ella es un fosforito. ¿Han oído ese? No, esa chica es una loca. No, es el tipo, es más tacaño, o eres más tacaño. No, fulanito de tal o fulanita es
un despistado o una despistada. O a veces buenos calificativos, pero cuando se cambian de contexto no son tan buenos. Dicen, no, ese tipo siempre es una madre. Hay otros? ¿Cuáles otros han escuchado? Uno más que me diga. Uno de esos rótulos que les ponemos a las personas o nos ponemos a nosotros mismos. Uno más. ¿Quién? Eso, sí, siempre haciendo relajo. Hay uno que un día le pregunté a un muchacho que estaba en un curso de Biblia, pero estaba en la universidad, ¿y qué tal estudiante eres tú? Y me dijo algo que me entristeció. Me dijo, yo soy un estudiante promedio, pero sentí que ese promedio había algo ahí, ¿cierto? Promedio. Yo creo que nadie es un estudiante promedio. Yo quiero hoy plantear lo que el Señor nos plantea en su palabra, que el poder de Dios es siempre más grande que nuestro pasado. El poder de Dios, si no te has dado cuenta, es mucho más grande que esos rótulos que has traído desde el pasado. No, es que ese es una persona mal geniada. La verdad de Dios siempre es más grande que ese rótulo que tú te has puesto, te has dejado colocar o tú mismo crees. El Señor Jesucristo quiere que vivamos una vida centrada en lo que Dios piensa de nosotros, no en esos rótulos del pasado. A veces tal vez no te afectan tanto tu vida espiritual, como alguien que me decía, no, yo soy una bestia para el inglés. Pues, ¿por qué? El Señor vino a romper eso en la vida nuestra. Porque si tenemos al Señor Jesús, esos rótulos del pasado deben quedar atrás. Y debemos tener el valor de decir, ya no más irresponsable, ya no más incumplido, ya no más inseguridad. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Y no solamente por la salvación, como dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, dice este pasaje, si alguno está en Cristo, está en sus bosquejos, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. No solamente por la salvación, sino quiere decir que la obra de Cristo, en primer lugar, rompió ese poder del pecado sobre ti y tiene la capacidad también de restaurar y lavar las consecuencias que ese pecado ha traído en tu vida, incluyendo esos rótulos del pasado. Ahí en sus bosquejos al comienzo hay un espacio y tal vez, por lo menos mentalmente, puedes colocar ahí tu nombre y cuál es. Juan Carlos o Pedro, él, Pepita la, no sé cuál es el que te está limitando. Pero para esto, para cada uno de estos rótulos que las personas a veces nos colocan, o nosotros mismos en nuestra vida pasada nos hemos creído, hay tres buenas noticias del Evangelio que también debe afectar nuestro pasado si lo asumimos con valor. En primer lugar, nuestro Dios tiene un nuevo nombre. Un nuevo nombre. Voy a explicar un poquito eso. No quiere decir que mañana entonces vamos a salir corriendo a la registraduría del Estado Civil para ponernos, no sé, Zacarías o algo así más bíblico. No es eso. Vamos a explicar lo que el Señor sí le dijo a su pueblo. Por ejemplo, Isaías 62:3 le dice al pueblo de Israel, es siempre que hace esa labor de conversión, de cambio, tiene esa promesa de un nuevo nombre. Le dijo a la nación que iba a salir de un periodo de oscuridad, le dijo lo siguiente: las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria.
recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Cuando el Señor te salvó, te dio un nuevo nombre. No tienes que seguir siendo Pedrito el retrasadito toda la vida. Él te dio un nuevo nombre. Por ejemplo, sabemos que Abraham y Sarai es un nuevo nombre que Él les dio a ellos. Padre y madre de una gran nación. Jacob era el primer nombre que tuvo, que era un hombre bastante deshonroso, tramposo, mentiroso, el que engaña. Pero Él le cambió el nombre, Israel, el que ha luchado con Dios, o también Dios prevalece. Gedeón, un hombre cobarde, un hombre sin mucho liderazgo, se convirtió en el guerrero victorioso. Por eso para mí fue muy especial a ese estudiante que alguna vez tuve en Biblia que dijo: yo soy un estudiante promedio. Tuve la oportunidad de mencionar, no es así. El Señor puede hacerte un estudiante brillante. Y el Señor lo hizo, porque tuvo el valor de enfrentar eso que Él se había creído. Actualmente está disfrutando una beca de posgrado por su altísimo nivel académico. Porque el Señor nos da un nuevo nombre que cambia ese pasado. Les confieso algo que no lo cuenten fuera de acá, pero a mí aún todavía el nombre de pastor, yo prefiero Juan Carlos con Juan. No es porque vea nada deshonroso, al contrario, me parece. Yo me acuerdo de la primera persona que entró a mi oficina allá en la iglesia de mi centro y me dijo: pastor Juan Carlos, casi que le digo igual, cualquier. Yo le decía: no, llámeme Juan Carlos. El pastor de la iglesia allá, fundador, escuchó eso, después le llamó y me dijo: Juan Carlos, tú sí eres el pastor. Y tu vida va a consistir en crecer y llenar ese nombre que el Señor te ha dado. El Señor nos da un nuevo nombre, no tenemos por qué seguir viviendo con esos rótulos del pasado. ¿Y saben cuál es el nombre que a ti y a mí, que más valor tiene al tener una relación con Cristo? Es que el Padre ya nos llama hijos, hijas. Tú no eres Susanita la gordita, eres la hija. El Señor nos da un nuevo nombre y eso afecta, en segundo lugar, el propósito de Dios para nuestra vida. Dios no solamente nos da un nuevo nombre en una relación, nos da con ese nombre pues un sentido a la vida, un propósito. No podemos seguir pensando que la vida cristiana es el momento de salvación y después, ¿cuál es el llamado? Como hemos hablado cientos de veces aquí, ¿cuál es ese propósito? Lo quisiera ilustrar en un personaje que la gran mayoría conocemos. Nuevamente citamos al apóstol Pedro, un hombre no muy educado, más bien medio ignorante, un hombre impredecible, un poco impulsivo, no muy confiable. Ese era el apóstol Pedro. A ese apóstol, cuando el Señor Jesús le preguntó que quién era él, y él respondió, porque el Señor le había enseñado: tú eres el Cristo. En Mateo 16, 17, miren lo que le dice, que en aquella época nuevamente no era Pedro, era Simón. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús,
porque eso no te lo reveló ningún mortal cuando dijo que Jesús era el Cristo, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, ahí hay un juego de palabras, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es decir, tú eres, Pedro, la roca, la base, la solidez de la iglesia. Y cualquiera, créanme, que veía a Pedro ese día decía, el Señor Jesús sí es como muy optimista. Pedro, me lo ocurre decirle que la roca, ¿sí? Pero el Señor es el que rompe esos títulos y da nuevos propósitos, el que quita esos rótulos y da nuevas dimensiones. Ya no era el pescador ese agresivo y medio impulsivo, sino llegó a ser Pedro, la roca de la iglesia. En el momento en que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, en ese grupo de creyentes que se estaban reunidos orando, Pedro hizo el primer sermón evangelístico de la iglesia. Y ese Pedro, con todo lo ignorante y todo lo que era, se mandó un sermón que 3,000 personas se convirtieron ese día. Pedro, tú serás la roca. Fue quizás el único de una tradición de los discípulos del Señor Jesús que murió como él. Dice la tradición que probablemente Pedro murió crucificado. El único. Ese Simón, el pescadorcito medio ignorante, bruto, impulsivo, llegó a ser la roca de Pedro, que por no negar el nombre de Jesús, por defender la extensión del reino y de la iglesia, murió crucificado. Pedro, la roca. El Señor, en la relación con cada uno de nosotros, nos da un nuevo nombre. Esos rótulos del pasado deben quedar allá en el pasado. El incapaz, el alcohólico, el drogadicto, ese debe quedar allá atrás, porque él tiene un nuevo nombre y un nuevo propósito. Por lo tanto, con un nuevo nombre y un nuevo propósito, pues debemos, y nos da un nuevo futuro. Hay muchas personas que todavía siguen siendo, como creyentes, muy pesimistas alrededor del futuro. Yo siempre voy a estar solo. No, yo siempre voy a vivir en la olla con todas estas deudas. Toda la vida seguiré, me decía una persona, seguiré batallando con estos dolores de cabeza que me mortifican. Sé que la vida trae sufrimientos y que el ser creyente no implica que no vamos a sufrir. Pero es que a veces limitamos el poder de Dios y seguimos viviendo en el pasado. Y aún los rótulos, las incapaces del pasado, no las enfrentamos con el Señor. Y creo que no somos de testimonios por ello. Es la chica que llega a los 30 y dice, a mí me invitan a todas las bodas, pero nada que consigo. Una señora me decía, yo ya me resigné en mi matrimonio, yo jamás voy a tener un buen matrimonio. Otra creyente me decía, yo jamás no espero nada de mis hijos. ¿Qué pasó? Yo siempre voy a seguir presa de esta adicción. Y no nos hemos dado cuenta que el Señor, aún esas incapacidades, esas debilidades, las puede transformar de bendición para otros. Uno de esos personajes que muestran esa misma idea, un futuro muy diferente. En el Antiguo Testamento uno de ellos es una dama, se llama Rahab. Rahab se es mencionada 8 veces en la Biblia.
Rahab, la prostituta. Hasta en la misma Biblia hay cierta crudeza. De las 8 veces, 6 aparece el nombre y la profesión, llamémosle así, al lado. Pero un día, cuando ella rescató a un grupo de hebreos, cuando los protegió y recibió una promesa, su vida cambió. Es más, si ven la historia, es una historia emocionante, impresionante. Ella después, Rahab, la que se casó con un tipazo, Salmón se llamaba, o cara de pescado tal vez, o algo así, Salmón, pero tuvo una familia lindísima. Su nombre cambió, su vocación ya cambió, afortunadamente, y su futuro cambió. ¿Por qué cambió su futuro? Porque las otras 2 veces que se menciona a Rahab, la mencionan como la tatara abuela de Jesús. Eso hace el Señor Jesús. Si nosotros tenemos el valor de enfrentar esos rótulos, esas incapacidades, ese pasado, porque nuestro Dios es más grande que nuestro pasado. Amén. La obra que Jesús hizo en nosotros es capaz de quebrantar y de romper hasta el rótulo más prendido en nuestro ser, es capaz de cambiarlo, quebrarlo y limpiarlo y darnos un nuevo nombre, una nueva vocación, un nuevo propósito y sobre todo un nuevo futuro. La Biblia está llena, ¿ves? No estoy diciendo algo que ocurrió ocasionalmente. David, el de los Salmos y el rey de Israel, imagínense el trauma que tenía el pelado. Le dicen al papá, escoja a uno de sus hijos para ser rey de Israel, y nombró a varios y de él ni se acordó, porque él era el pastorcito ese, el peladito ese bonito que era pastorcito. Pero Dios cambió su nombre, cambió su propósito y su futuro para llegar a ser el gran rey amado por todo Israel. Tomás no siempre fue el que dudó. Llegó a ser uno de los hombres, de los líderes más importantes de la iglesia. Tomás, el que dudaba, no siempre. Gedeón, el cobarde que se escondía, llegó a ser Gedeón, el guerrero victorioso. Zaqueo, el cobrador de impuestos, que era el sinónimo a todos estos políticos corruptos que vemos en los periódicos. Él no se quedó como Zaqueo así. Él llegó a ser un hombre íntegro, un hombre que respaldó la obra del Señor, un hombre que su nombre cambió. Y ya al final de su vida no decían Zaqueo el corrupto, sino Zaqueo el siervo del Señor. Su nombre cambió. Por eso no sé cuál es, llamémosle el rótulo que tú no has podido enfrentar o has tenido el valor de enfrentarlo con el Señor, porque a veces lo usamos como excusa para no crecer espiritualmente y no ejercer el ministerio que el Señor nos ha dado. Tal vez es hora que tú digas, mi nombre es Esteban, el que no toma decisiones, pero a partir de mañana voy a iniciar ese nuevo negocio. O tal vez Patricia, la insegura, que mañana mismo va a buscar otro trabajo y va a enfrentar todo ese proceso de entrevistas de un nuevo trabajo. Tal vez vas a decir, mi nombre es Roberto el criticón, pero a partir de hoy voy a empezar a ver las cosas buenas que hay en la vida y en las personas.
Tal vez es hora que diga ya no más Miguel el adicto, sino Miguel el que es libre. Tal vez no María la temerosa, sino María la que va a aceptar el desafío de ser madre. Ya no más Melissa la gordita, porque en diciembre va a ser toda una atleta. Ahí dejé al final un espacio en blanco, donde tal vez, por lo menos mentalmente, coloques tu nombre y dice, mi nombre es tal, ya no más, porque a partir de hoy, ya no voy a ser esa persona amargada, sino la persona más dulce sobre la tierra. No sé cuál es, pero Filipenses 3:13 al 14 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que queda adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Jesús ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Por último, creo que entre todos podemos repetir esa frase que está en sus bosquejos, donde dice, rehúsa que los rótulos del pasado limiten el plan de Dios para tu futuro. Y lo vamos a decir todos en voz alta. Rehúsa a que los rótulos del pasado limiten el plan de Dios para tu futuro. Esto no es solamente una frase que refuerza un pensamiento positivo. Es querer afrontar con valor esos rótulos. Porque el poder de Dios es más grande que tu pasado. Y la obra de Cristo es más completa, es más perfecta que cualquiera de las limitaciones por las cuales tú no has podido desarrollar tu vida espiritual. Y vamos a orar, porque hoy vamos a recibir la cena, que no es solamente un momento otra vez ceremonial o una cosa de rito, sino un momento especial, donde el poder de Dios, donde la obra, donde recordamos lo que Cristo ha hecho y el poder que hay allí para que tu vida sea diferente. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu palabra, pero sobre todo gracias por el nuevo nombre que tú das a aquellos con una relación contigo, hijo o hija. Señor, gracias por darnos ese nuevo nombre que tanta dignidad, tanta sanidad trae a nuestras vidas. Señor, tu poder es más grande que nuestro pasado. No tenemos que seguir siendo las mismas personas inseguras, malgeniadas, esclavizadas, no sé cuál sea. Señor, para ti no somos hijos promedio. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Y tiene el poder y te ha dado un nuevo nombre, hijo. Te ha dado un nuevo propósito para ti. Y ese propósito implica mirar el futuro de una forma diferente. Seas joven o ya viejo. Porque el futuro del creyente es la eternidad. Señor, permite que no vivamos la dimensión de la eternidad presa de los rótulos del pasado. Y te pedimos que por tu gracia, tu Santo Espíritu, rompa todas esas ideas, todas esas limitaciones, todos esos preconceptos
no como una fórmula mágica, sino porque tú eres un Dios real. Señor, permítenos vivir en esa realidad de hijos. Ya no más el inseguro, tal vez es el conquistador. Ya no más la mala mamá, para ser la líder espiritual. Señor, gracias porque tú haces eso en la vida de tus hijos. Permítenos recibirlo, aceptarlo y tener el valor de decir no al pasado. Y que los elementos de esta cena que simbolizan la obra poderosa en la cruz nos ayuden por fe a transformarnos hoy mismo. Y que nuestras vidas cambien al ver que esos rótulos del pasado son arrancados de nuestra vida por el precioso y amado nombre de nuestro Señor Jesús, el nombre sobre todo nombre. Amén.